El título del sermón es Ley y orden hasta el final. Bueno, quiero comenzar con un versículo de la Biblia que dice lo siguiente: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. ¿Se imaginan ustedes cómo serían todas las cosas en la creación? ¿Se imaginan? ¿Cuántos de ustedes han ido a Yosemite? ¿Les gusta? Hay momentos en los que uno se queda en ese lugar como tanta belleza, admirado uno de que no puede uno creer que exista tanta belleza. Dice la palabra de Dios que cuando Dios terminó de crear, todo era completamente bello, excepcionalmente hermoso. La creación de Dios, y hermano, tú eres creación de Dios, es algo muy bello, muy hermoso. Hace unas semanas atrás terminé de tomar algunas fotos. Ya saben que pues entra la primavera y empieza uno a ver flores aquí y allá, y por alguna razón se me ocurrió, cada vez que veía una flor o algo me paraba y le tomaba una foto. Y donde quiera que iba y manejo por todas partes, de repente pasaba y ¡oh, qué bonita esa flor! Y paraba y le tomaba fotos a la flor. Y fui recopilando algunas que les quiero mostrar ahora a ustedes para recalcar la hermosura de lo que Dios hizo. Ahora, dice la Biblia que después de que Dios había creado todo hermoso, algo malo pasó. Cuando Dios terminó la creación, hizo todo hermoso. Había orden, había armonía, las cosas se llevaban bien al igual que las personas. Había no solo armonía física en la creación, sino que había armonía entre los seres humanos también. Veamos algunas de estas fotos. Como les digo, no son fotos mías, no son flores mías, sino que si me preguntan de dónde la tomé no me acuerdo, pero todas son de aquí de California. Algunas son excepcionalmente hermosas. Algunas las conocía, otras no las conocía. Este parece un ramo hecho, pero es algo natural. Tal vez si estas luces las bajamos un poquito, a lo mejor se puede ver un poquito mejor. Quiero recalcar que esta flor me hizo recordar mi casa, porque en mi casa teníamos esta clase de flores. No sé cómo se llama, pero la encontré. Esta sí es de mi casa. El lirio hermoso. Todos conocemos las rosas, donde paso a caminar seguido entre semana. Estaban estas rosas y ahí tomé la foto. Muy hermosa esta flor. Esta flor parece de papel, y como si parece que si usted la toca se fuese a romper. Este es un árbol enfrente de mi casa y nunca me había fijado lo hermoso que eran sus flores hasta que andaba en el negocio de tomarlas y ahí la vi. Eso se lo robé a unos vecinos. La foto, nada más. Esta flor me encantó, es una flor hecha por un japonés y parece que fueron varios cruces y lograron sacarse una flor grande, muy, muy bella. Esta la conocemos, la hemos visto.
Esta nunca la había visto y me pareció excepcionalmente hermosa. ¿Alguno de ustedes les gustan estas flores? ¿Las tienen en casa? Son hermosas. Todo era hermosura en el jardín del Edén, pero dice la Biblia que el pecado entró y destruyó todo. Y yo me imagino, como para ejemplificarlo en esta mañana, como cuando un tornado pasa por un lugar y hace una destrucción total y completa. Vean esta foto. Vean cómo el lugar era antes y después del tornado, cómo quedó. Yo me imagino, hermanos, la entrada del pecado algo así. Destruyó las relaciones entre las personas, destruyó las cosas, los animales, destruyó la hermosura que Dios había hecho. Y hemos mencionado antes de que cuando entró el pecado, Dios en su misericordia, conociendo lo que el pecado podía hacer, conociendo lo venenoso que es el pecado, conociendo lo destructivo que es, conociendo el desorden que trae el pecado, Él entonces decidió dejar algo para protegernos del pecado. Y eso que dejó fue su ley. Dejó una ley que es como una brújula que apunta hacia el norte, que donde quiera que usted va, la brújula siempre apunta hacia el mismo lugar. Vivimos en una sociedad en la que no sabemos y la gente no sabe cuál es el norte, cuál es el sur, qué es bueno y qué es malo. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y estudiábamos en la lección, traté otro tema con los jóvenes en esta mañana del relativismo. Hay una filosofía que ha permeado nuestra sociedad de que pues tú crees aquello y yo creo esto y estamos bien. Tu verdad no necesariamente es mi verdad, esa es tu verdad, pero yo tengo otra. Entonces se ha abierto la puerta a que pues todo está bien. Todo lo que tú hagas, si lo sientes en tu corazón, está bien. Hermanos, hay cosas que yo siento en mi corazón que no están bien, ¿eh? ¿Y por qué me dicen que está bien? La única manera que tenemos nosotros para tener el conocimiento del bien y del mal es a través de la ley de Dios. Una ley que permanece como un muro inamovible que nos indica cuál es el rumbo. La gente decía en nuestro tiempo, ¿verdad? Antes, todos los caminos llegan a... ¿Es cierto eso? Hermano, si Roma queda allá y yo salgo para allá, ¿voy a llegar a Roma? Nunca voy a llegar a Roma. No todos los caminos llegan a Roma. Ahora yo sé la intención de ese dicho. Pero cuando nosotros aplicamos las cosas al sentido religioso, y nos damos cuenta y pensamos que todo está bien, terminamos siendo un desorden. Y cuando Dios vio ese desorden, en vez de decir, no se preocupen, ya el desorden no es desorden, es tu desorden, pero no es mi desorden, haz lo que tú quieras, no hay ningún problema. En vez de tomar ese camino, Dios dijo, esto está mal, esto destruye. Y dejó su ley para que nosotros podamos entender lo que es el bien y el mal. Y saben de que la gente no es relativista hasta que usted le habla de religión. Cuando usted comienza a hablar de las cosas de Dios o de la moral, no me hables de moral. Entonces todo es relativo. Pero no todo es relativo. Entonces lo que a mí me parece bien, ¿está bien?
A mucha gente le parecen cosas buenas y están en la cárcel porque no son buenas las cosas que hicieron. Y hermanos, quiero hablarles un poquito sobre esa ley que Dios dejó. Hemos tocado de diferentes ángulos este mismo tópico, si ustedes se dan cuenta. Dice la palabra de Dios, Romanos 7:14. Sabemos que la ley es, ¿cómo es la ley? Pero yo soy un simple ser carnal que ha sido vendido como esclavo al pecado. Y dice la palabra de Dios ahí mismo también en Romanos: las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Además, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aquí encontramos una verdad muy importante: la ley es espiritual. Entonces, la única manera de entender la ley es espiritualmente. Por eso solo algunas personas la pueden entender. Aquellos que buscan a Dios logran comprender la dimensión de esta ley espiritual. Los que no, la ven como algo pesado sobre sus hombros. La ley también tiene otra función muy importante. Dice aquí Proverbios 3:33: sobre la casa de los malvados recae la maldición del Señor. Sobre la habitación de los justos permanece, ¿qué cosa? La bendición. La ley, hermanos, refrena el pecado. La ley tiene la capacidad de evitar que el pecado se siga propagando. Y es por eso que es importante que la ley exista. Leía en un panfletito hablando sobre el relativismo, que en Francia, algunos, tratando de que se quitara la pena de muerte en Francia, contrataron a un humanista relativista que escribiese la razón por la que la pena de muerte en Francia debiera de ser abolida. Y este hombre relativista, que piensa que realmente pues todo está bien de acuerdo a tu punto de vista, le salió contraproducente a los que querían que hablara en contra de la ley de la pena de muerte, porque no solo dijo la pena de muerte se tiene que abolir, sino que también las cárceles se tienen que abolir, porque las cárceles es una opresión del rico hacia el pobre, decía él, de ciertas clases privilegiadas hacia los otros. Bueno, hermanos, la pena de muerte se quitó en Francia, pero las cárceles todavía siguen allá. Así que si va a Francia, cuidado lo que hace, porque se puede ir a la cárcel. Dice aquí de que la ley, de acuerdo a Dios, refrena. Cuando la ley se quebranta, se da un paso al libertinaje. Cuando la ley se guarda, es como un muro de protección en contra del pecado. Es por eso que el pecado es tan malo, hermanos, porque cuando se quebranta la ley de Dios, se abre la puerta entonces para cualquier cosa. Otra cosa, hermanos, sobre la ley de Dios. Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta. ¿Y qué hace la ley? Dice: convierte el alma. Y el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La ley tiene una función muy especial porque nos señala como malos, como pecadores. Y es por eso que la ley no nos gusta mucho, porque no queremos ser señalados. Pero cuando la ley nos lleva a la esquina y nos pone contra la esquina, nos dice: eres un pecador, eres un malvado, la única opción de allí es la muerte o buscar una salida. Y esa búsqueda de salida es Cristo Jesús. Entonces la ley nos lleva al único que puede convertir nuestra alma, a Cristo, que entonces con el poder del Espíritu Santo transforma la vida, transforma el corazón, y entonces podemos entender de una manera mejor la ley de Dios. Los 10 mandamientos son la suma de todos los principios correctos. Son una ley eterna, son una ley que perdura para siempre y que se puede aplicar a todos los aspectos de nuestra vida. Y ustedes se dan cuenta, los primeros 4 tienen que ver de nuestra relación con ¿quién? Con Dios. Y los últimos 6
nuestra relación con el prójimo. Aquellos que guardan los mandamientos tienen la mejor opción de poder llevarse bien con la gente y de poder llevarse bien con Dios. Porque los mandamientos, hermanos, eso es lo que hacen. Ahora, algunos todavía insisten, bueno, pero fue dada a los judíos. Dice un pasaje de la Escritura. No lo apunté todo porque quiero el mensaje que sea el que resalte. El pecado es la transgresión de la ley. Si Adán y Eva pecaron en el Edén, ¿existía o no existía la ley? Tenía que haber existido ley, si no, no hubieran pecado. Porque el pecado es cuando tú transgredes la ley. Entonces, la ley no fue dada a los judíos, fue dada a Adán y Eva. Y como un recuerdo de lo que es el cielo, porque la ley es el reflejo del carácter mismo de Dios. Dice otro pasaje, hermano, solo para enfatizar el punto. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, es Dios hablando a Abraham. Y a tu descendencia le daré todas estas tierras. Todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Porque Abraham escuchó mi voz, guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos, mis leyes. ¿Existían los judíos antes de Abraham? No existían. Entonces la ley de Dios estuvo desde un principio, hermanos. La ley de Dios es eterna, nunca ha dejado de existir ni nunca dejará de existir, porque es el reflejo mismo del carácter de Dios. Pero quiero traer un punto en mi sermón, que es el centro del sermón de esta mañana, y es el siguiente. Si yo logro convencer a alguien que al final del tiempo existirá todavía la ley, ¿será ese argumento válido que la ley entonces es eterna? Ya vimos que en el principio, en la creación, había ley. Si no había ley, Adán y Eva no hubieran pecado, quebrantaron la ley. Si yo puedo probar con la Biblia que en el tiempo del fin existirá todavía la ley, ¿nos probará que entonces la ley ha existido todo este tiempo siempre? Y no fue abolida ni fue quitada en ningún momento. Voy a tratar de hacer eso en los minutos que me quedan, hermanos. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Conocemos mucho este versículo. Dice: entonces el dragón, que es Satanás, se llenó de ira contra la mujer, que es la mujer, la iglesia verdadera, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. La descendencia de la mujer somos nosotros, que hemos aceptado el evangelio y que somos parte del evangelio de Cristo Jesús. Y dice que fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Noten, se presenta la última generación en el libro de Apocalipsis y se le da ciertas características a esas personas que van siguiendo el camino del Señor, y una de las características que deben de tener estas personas dice que guardan los mandamientos de Dios, y dice que tienen el testimonio de Jesucristo. Vamos a ver otro versículo, Apocalipsis 15:5. Después de esto miré y vi que el cielo se abrió, ¿y qué se mostró allí? Vi que en el cielo se abrió el templo. Juan, en la isla de Patmos, está teniendo una visión celestial y dice que ve en el cielo un templo y que se abrió el templo. ¿Y qué había en el templo? Dice que está el tabernáculo del testimonio. ¿Cuál era el tabernáculo del testimonio? Y dice: del templo salieron los 7 ángeles en posesión de las 7, ¿qué cosa? ¿Cuándo serán las plagas? Al final del tiempo, ¿verdad? Y dice que Juan vio en el templo, en el cielo el templo, dice que se abrió, estaba el testimonio, el tabernáculo del testimonio. De allí dice que salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas y estaban vestidos de un lino limpio resplandeciente, y alrededor del pecho llevaban cintos de oro. Muy bien, aquí están las últimas plagas, último tiempo del fin. Se ve el tabernáculo del testimonio y lo dice Números 1:50, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio. ¿Cuál era el tabernáculo del testimonio entonces? No era el arca. El tabernáculo del testimonio era el templo del Antiguo Testamento.
Y dice que ahí vas a poner a los levitas y a cargo de todos sus utensilios y de todo lo que le pertenece. En otras palabras, el tabernáculo del testimonio es ese templo que Dios le dijo a Moisés que construyera, que era un símbolo, una representación de lo que fue mostrado a Moisés, de lo que es el templo en el cielo. No es igual, hermano, no podemos nosotros decir que así como había tela de carneros, hay tela de carneros allá en el cielo. No es igual, pero es una representación de lo que es lo verdadero en el cielo. Y entonces dice que estaba el tabernáculo de testimonio. Ahora, ¿por qué se le llamaba el tabernáculo de testimonio? Dice, ellos llevarán el tabernáculo, todos sus enseres, y acamparán alrededor del tabernáculo y servirán en él. O sea, los levitas tenían que trabajar ahí en el tabernáculo del testimonio. Y luego dice, Éxodo 26:34, pondrás el propiciatorio en el lugar santísimo sobre el arca del testimonio. Noten, al tabernáculo del Antiguo Testamento se le llama el tabernáculo del testimonio. ¿Por qué se le llama el tabernáculo del testimonio? Aquí nos dice, porque dice que en el lugar santísimo había un mueble y que sobre ese mueble se iba a poner el propiciatorio sobre el arca del testimonio. Entonces, ¿por qué se le llamaba el tabernáculo del testimonio? Porque ahí estaba el arca del testimonio. ¿Me van siguiendo? Tabernáculo de testimonio. ¿Por qué? Porque ahí estaba el arca del testimonio. ¿Y por qué se le llamaba el arca del testimonio? Vamos a otro versículo. Éxodo 31:18. Cuando Dios terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas ¿de qué cosa? Del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo mismo de Dios. Tabernáculo del testimonio. ¿Por qué? Porque ahí estaba en el lugar santísimo el arca del testimonio. ¿Y por qué se le llama arca del testimonio? Porque en el arca del testimonio estaban ¿qué cosa? Las tablas del testimonio. ¿Y cuáles son las tablas del testimonio? Escritas con el mismo dedo de Dios, los 10 mandamientos. Entonces la visión de Juan del tiempo del fin, de que ve un pueblo que guarda los mandamientos y que justo antes de que caigan las plagas, se ve en el cielo un templo y dice que es el tabernáculo del testimonio. Porque en el tabernáculo del testimonio estaba el arca del testimonio y porque dentro del arca del testimonio estaban las tablas de los testimonios que son los 10 mandamientos. Significa entonces que en el tiempo del fin, hermanos, hay una relación muy directa entre el juicio de Dios y los 10 mandamientos. ¿Los enredé todos o entendieron? Dicen amén, pero a veces decimos amén y ni sabemos por qué decimos amén, ¿verdad? Y Judas se ahorcó, amén. ¿Cómo que amén? No, ¿verdad? El punto que quiero establecer, hermanos, es de que los 10 mandamientos son tan importantes que aún en el tiempo final la base del juicio de Dios está sobre los 10 mandamientos. Y la Biblia lo declara abiertamente. Apocalipsis 11:19. En ese momento el templo de Dios se abrió en el cielo y en él se veía ¿qué cosa? Primero Juan dice que se abrió el templo y ve el tabernáculo del testimonio, que ahí adentro estaba el arca del testimonio y que adentro del arca del testimonio estaban los 10 mandamientos que son las tablas del testimonio. Pero en este versículo nos dice que se abrió el templo de Dios. ¿Y qué se ve en el templo de Dios justo antes de los juicios divinos? Se ve el arca del pacto, llamada en otras partes en la Biblia el arca del testimonio. Y dice, y hubo entonces relámpagos, voces, truenos, un terremoto y una granizada impresionante. Hermanos, estos son los últimos juicios de Dios para esta tierra. Y en esos últimos juicios de Dios para esta tierra, dice Juan de que se abre el cielo y se ve el templo y se ve el arca de Dios. Yo me imagino, hermanos, que es como que Dios está ratificando. Estos mandamientos fueron los que fueron quebrantados en el principio.
Y ahora los exalto al final para que entiendan la razón por la que ha ocurrido todo esto. Y Jesús dijo, un enemigo ha hecho esto. Y durante todo este tiempo, la gente, Satanás y nosotros inclusive, a veces le hemos echado la culpa a Dios por las cosas malas que suceden. Cuando la razón por la que ha sucedido todo esto es que ha pasado un tornado por esta tierra que ha destruido completamente todo. Y Dios dejó su ley para que a través de su ley nosotros podamos tener un concepto claro de por qué ha sucedido todo esto. Porque un ser en el cielo decidió quebrantar la ley de Dios. Esa ley que traía orden, justicia, paz, misericordia. Esa ley que fue reflejada en la creación cuando Jesús dijo que todo era extremadamente bueno. En el tiempo del fin se exalta para declarar, hermanos, que Dios volverá a restaurar las cosas a como Él lo quiso desde un principio, para que Él pueda morar con sus hijos. Y qué interesante, hermanos, que tal vez en el cielo ni nos demos cuenta de que exista ley. Porque le voy a dar un ejemplo. ¿Ha conocido gente que maneja muy despacio? ¿Conoce usted personas así? Es difícil manejar detrás de ellos, ¿verdad que sí? Impacienta manejar detrás de ellos. Ellos van a su paso, tranquilos, manejando. Y usted, que quiere llegar al trabajo, a la escuela, donde vaya, se desespera porque no entiende, pues, ¿a dónde va? Que va tan despacio. ¿Y qué es lo que tiene? Yo tengo un tío así. Ir a la tienda con él es desesperante, porque va y va así. Y de repente ve los espejos. Ahora, yo quiero decirles una cosa. Yo puedo ir totalmente desesperado en el carro, pero yo sé que voy seguro. Él no va a chocar. Alguien le puede chocar, pero él no va a chocar. Porque se ha acostumbrado a guardar la ley de esa manera. Va despacio, tranquilo. Pero el que quebranta la ley le causa desasosiego, desesperanza. Yo pienso, hermanos, que cuando Dios transforma nuestra vida, nuestro corazón, nos da esa tranquilidad de naturalmente guardar la ley. Ahora hay cosas que son más naturales que otras. Hay otras con las que tenemos que luchar. Porque la ley no solo nos señala un aspecto de nuestra vida, nos va señalando otro. Y cuando arreglamos ese otro, nos señala otro. Y cuando arreglamos ese otro, nos señala otro. Porque la ley es perfecta. Y el propósito de la ley es siempre llevarnos a un ideal más arriba. Y hermanos, Dios está en el negocio de poder escribir sus leyes en nuestro corazón. Y a veces no entendemos la ley porque la ley es espiritual. Y si nosotros no estamos entendiendo la ley es que nos hace falta ser más espirituales. Nos hace falta acercarnos más a Dios para poder entender su plan y entender la magnitud de la ley. Pero un día, dice la Escritura que el Señor se pondrá de pie y saldrá de su templo. Y el arca de Dios se verá. Y entonces, hermanos, la historia de este mundo terminará, porque Dios no puede tolerar el pecado para siempre, porque el pecado destruiría a todos. Y ese día, hermanos, glorioso vendrá, y tú y yo tendremos la oportunidad de estar en ese día glorioso si podemos nosotros entender que la ley es espiritual y nos lleva a Cristo Jesús.
Que Dios nos ayude a poder tener ese concepto claro en nuestra vida, en nuestro corazón, para seguir buscando a Cristo cada día. Porque cuando lo buscamos, Él nos va llevando cada vez más cerca a la ley. Y cada vez reflejamos más el carácter del Señor Jesús. A lo mejor tú no te das cuenta, pero como dijo Jesús, es como el viento, que no lo vemos, pero que hace su obra en nosotros. Quisieras en esta mañana pedirle al Señor que siga haciendo su obra en ti. Porque cuando nos comparamos con la ley quedamos muy pequeños, pero con Cristo nos agigantamos. Y Él da el querer como el hacer, de acuerdo a su voluntad, no a la nuestra. Que Dios nos ayude a tener ese respeto, esa magnificencia hacia la ley de Dios, ya que representa su carácter. Es mi oración en esta mañana. Padre Celestial, ayúdanos a vivir de acuerdo a tu voluntad. Permite que nuestro corazón pueda doblegarse y humildemente acepte la gracia de Cristo Jesús. Permite que tu ley pueda seguir puliéndonos al seguir confrontándonos con nuestra realidad. Y permite, Señor, que Cristo Jesús siga puliendo nuestras vidas para poder presentarnos delante de ti limpios por su gracia. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.